Buenos días, delegados. El día de hoy vamos a hacer un video donde les mostraremos cómo se maneja una comisión extraordinaria donde nuestros presidentes nos apoyarán actuando como delegados y uno de ellos como mesa directiva. Recuerden pedir la palabra alzando su mano o la plaqueta que se les proporcionará muy pronto. Sin más que decir, podemos comenzar. Buenos días, delegados. Voy a proceder a pasar lista. Por favor, contestar con presente y votando. Delegado de la Defensoría del Pueblo. Social. Presente y votando. Delegado de ESMAD. Presente y votando. Delegado del Ministro de Defensa. Presente y votando, honorable mesa. Delegado de Personería. Presente y votando. Delegado representante de las Fuerzas Militares. Presente y votando. Delegado representante de los estudiantes. Presente, honorable mesa. Representante de la Presidencia. Presente. Gracias, delegados. Delegados, la mesa está abierta. ¿Hay algún punto de moción? Sí, delegado, el representante de los estudiantes. Gracias, delegado. Moción para llamado a lista, honorable mesa. No, delegada, ya se pasó la lista. Delegados, la mesa está abierta. ¿Hay algún punto de moción? Sí, delegado de la Defensoría del Pueblo. Moción para abrir sesión. Sí, delegado. Necesito una delegación que secunde la moción. La representante de los estudiantes secunda la moción. ¿A favor? ¿En contra? La moción pasa sin problema. Delegados, la mesa está abierta. ¿Hay algún punto de moción? Sí, delegada del representante de los estudiantes. La delegación de los representantes de los estudiantes considera pertinente una moción para abrir agenda, para la adopción de la agenda, honorable mesa. Sí, delegada. Necesito una delegación que secunde la moción. Delegada del ministro de Defensa, ¿a favor? ¿En contra? Perfecto, esa moción pasa. El tema, por favor, representante de los estudiantes, ¿puede mencionar el tema para la agenda? Claro que sí, honorable mesa. El tema para el día de hoy que debatiremos en la adopción de la agenda será el abuso policial en Colombia y las medidas que se deben tomar a causa de este, honorable mesa. Perfecto, gracias. Delegados, la mesa está abierta. ¿Hay algún punto de moción? Sí, representante de la presidencia. Moción para discursos de apertura. Sí, delegada, necesito una delegación que secunde la moción. El ministro de Defensa secunda la moción. ¿A favor? ¿En contra? Esa moción pasa sin problema. Procederemos a dar los discursos de apertura. Por favor, representante de la presidencia, tendrá el tiempo de hablar ante todas las demás delegaciones. Muchas gracias, mesa. Como primera instancia, deseo abrir comillas con una frase icónica de mi expresidente Álvaro Uribe Vélez. Abro comillas, una cosa es el respeto de las ideas ajenas y otra muy diferente es la complicidad con los criminales. Cierro comillas. Honorable mesa, honorables delegados, compatriotas más que todo, les deseo muy buenos días. Antes que nada, la presidencia desea mostrarles nuestras más condolencias con respecto a todo lo que está pasando, donde nada de esto quedará impune y siempre se hará justicia. Muchas gracias. Gracias, delegada. ¿Dejas el tiempo para la mesa?
Sí, Mesa. Gracias. La mesa va a conceder una pregunta. ¿Qué delegación desearía realizarla? Yo, honorable mesa. Ok, representante de los estudiantes, puedes proceder. ¿Cuál es su pregunta? No, que si gusta hacerle una pregunta al representante de la presidencia. No, honorable mesa. Recordemos que en este punto solamente se leen los discursos de apertura. Este sería un punto de información. Ok, perdón. La mesa está abierta. ¿Hay algún punto o moción? Voy a continuar con el discurso de apertura de mi intervención. Seguiremos con los siguientes puntos e intervenciones del debate. Ok, ¿Está de acuerdo, honorable mesa? sí, puede proceder. Honorable mesa, honorables delegados, delegaciones, observadores, observadoras. El día de hoy estamos reunidos para presentarnos con nuestra fuerte preocupación hacia el abuso policial. Recordemos que en la historia la revolución siempre ha sido necesaria para lograr grandes cambios. La revolución francesa, la revolución de Estados Unidos e inclusive las grandes luchas se han hecho por medio de las protestas. Por eso y más, considero pertinente una reforma policial, pero también que el pueblo se manifieste ante esta problemática que está cogiendo a nuestro país fuertemente. Muchísimas gracias, honorable mesa. Deseo pasar mi tiempo a la mesa. Gracias, delegada de los representantes de los estudiantes. La mesa está abierta. ¿Hay algún punto o moción? Sí, representante de las fuerzas militares. La delegación representante de las fuerzas militares considera pertinente iniciar el debate. Sí, delegado, a favor. Necesito un delegado que secunde la moción. Punto de información, honorable mesa. Sí, El delegado de las fuerzas militares no ha determinado un tiempo para el debate. ok. Mis disculpas. Entonces pasaremos a eso. ¿Podría determinar un tiempo, por favor? La delegación representante de las Fuerzas Armadas considera necesario un tiempo de 7 minutos a 8. 7 minutos serán concedidos. Necesito una persona que secunde la moción. Personería segunda la moción, a favor, en contra. La moción pasa, por favor, estaremos por 7 minutos iniciando el debate. Representante de las fuerzas militares, por favor, puede proceder. La delegación representante de las Fuerzas Armadas considera necesario un cambio muy importante en su política y en su estructura. Sin embargo, esta delegación propone que dicho cambio se haga bajo un cabildo abierto, el cual pueda ser accesible para todos los que quieran participar. Delegación de la personería que secundó la moción. Desde la delegación de la personería debemos primero poner ciertos puntos de información para los demás delegados y conozcan algunas cosas que a nosotros como entidad nos han llegado. Alrededor de 141 denuncias van sobre abuso policial en este año. Nos dan un 50% que son hacia hombres, un 35% hacia mujeres y un 10% hacia la comunidad LGTBIQ+. De igual forma, algunas de estas han tenido que pasar a agencias especiales o han pedido protección de la Procuraduría. Desde este punto podemos observar como la personería que la ciudadanía está bastante inconforme con el uso de la fuerza que hacen las fuerzas militares o policiales y de igual forma tienen miedo como población ciudadana. Por Gracias. eso, Delegados, ¿quién desea seguir hablando? Representante de la presidencia.
Como claramente lo indicó mi representado Iván Duque, la presidencia de Colombia se siente condolida por los hechos que están pasando, por todo lo que está marchando el nombre de por nuestra prodigiosa entidad, que son la Policía Nacional. Exigimos mucha tolerancia. Siento que no. La presidencia, como parte de la presidencia, no vamos a permitir estos abusos a los derechos humanos. Sin embargo, no podemos, delegados, no podemos incluir a todos. Es precisamente muchos de nuestros policías han sido entregados totalmente y han tenido una cultura total de respeto. Por uno o dos que hagan estas atrocidades, no podemos manchar el nombre de todos. Muchas gracias, Mesa. Gracias. Delegados, ¿quién desea hablar? Representante de las fuerzas militares. La delegación representante de las Fuerzas Militares de Colombia considera muy necesario dicho cambio, pero también hay que tener en cuenta que tanto los actores, los victimarios como las víctimas deben tomar un papel muy protagónico en esta travesía que vamos a recorrer por la justicia. Mi delegación propone que este cambio se haga a través de dicho cabildo abierto, pero la delegación necesita el apoyo de las demás delegaciones para poder llevar a cabo esto. Propongo que la delegación de la Defensoría del Pueblo, la delegación del Ministerio de Defensa y la delegación de Defensor de Derechos me apoyen a mi delegación, a la delegación de las Fuerzas Armadas para generar este cambio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como lo decía anteriormente, la delegación representaria del presidente Iván Duque, nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. La delegación representante de las Fuerzas Armadas está dispuesta a aceptar responsabilidad por lo acontecido hace pocas horas en una vía colombiana, el asesinato de una mujer. Y esta delegación quiere, primero que todo, generar las condolencias a la familia y amigos. Y hay que aclarar que las personas que se vieron involucradas, los victimarios ya están siendo juzgados, están en poder de la Fiscalía, y le propongo a la Defensoría de los Derechos que apoye mi propuesta para generar el cabildo abierto y así poder garantizar una verdadera justicia y un cambio en esta nación en base a las fuerzas militares y a la policía y sin dejar a un lado a la presidencia. Gracias, delegado. ¿Quién desea seguir hablando? Sí, delegada de la Defensoría de los Derechos. Apoyo el de la Defensoría de los Militares. En los últimos días se ha demostrado desmanes contra la policía, contra los civiles. La oficina en Colombia está ubicando los casos y ha ofrecido una técnica para este tema de los desmanes. Gracias, delegada. ¿Quién desea seguir hablando? Delegada de ESMAD. Gracias, Mesa. A la delegación del ESMAD le parece inaudito lo dicho por anteriores delegaciones, ya que están estigmatizando los casos que han pasado últimamente. Nosotros recordarles que como fuerza policial, Dios y Patria, tenemos la función de aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, multitudes, bloqueos de vidas, y que esta capacidad que se nos ha sido otorgada también nos sea molesta para afectar nuestra vida personal y de salud nos parece inaudito. En nombre de la policía y teniendo nuestra frase, vuelvo a repetir, Dios y Patria, le pedimos enormemente disculpas por los policías que han afectado últimamente las vidas de los civiles, pues estos casos no van a quedar impunes y dentro de la Policía Nacional se les ofrece todo este apoyo a las familiares, pero por favor, delegaciones, no debemos estigmatizar y estereotipar, no todos somos iguales, tenemos familia y estamos cumpliendo funciones. Muchas gracias. Gracias, delegada. ¿Alguien desea seguir? Delegado de los representantes de la Defensoría del Pueblo. Gracias, honorable Mesa. Representantes de los estudiantes están totalmente en contra con la intervención pasada del SMAT, porque mis derechos van hasta donde yo los permito y no pueden seguir atentando los derechos de los demás. El SMAT ha sido una de las fuerzas públicas donde ha abusado de su derecho del abuso y no podemos seguir permitiendo que sigan
desapareciendo a nosotros los estudiantes, que sigan golpeando a nosotros los estudiantes por reclamar derechos y que sigan violentando con la fuerza cuando nosotros solamente salimos a protestar pacíficamente. Por otras partes, creo que la reforma policial no se da por la entidad del SMAT, porque ha sido una entidad y uno de los órganos de la policía que más ha violentado contra los derechos humanos de nosotros, los estudiantes de la ciudadanía, y también donde no solamente nos han violentado el derecho a la libre expresión, a la libre protesta, sino que también nos han violentado el derecho a la integridad, porque no sabemos si este ente, la policía, va a usar su fuerza, solamente por lo que se llama Dios y patria. Creo que eso no es permitido y que es manipulado, porque como lo comenté en mi intervención, mis derechos no pueden ir por encima del otro, y mis derechos primero van cuando es un derecho colectivo. Creo que los derechos individuales se deben erradicar en cuanto a este tipo de instituciones, y más cuando no estamos atentando directamente al derecho de la vida de ellos. Muchísimas gracias, honorable Mesa. Derecho a réplica. Sí, Honorable Mesa, les recuerdo que hoy estamos en esos procedimientos hablando en primera persona, por si acaso, y acepto el derecho a réplica. sí, delegada, por favor, prosiga. Hago el derecho de réplica a la representación de los estudiantes porque me parece inaudito que primero atente contra una entidad metiéndose con su frase de Dios y patria, segundo porque no mostró cifras o porcentajes o estadísticas que muestren que el SMAT ha violentado de manera no permitida a los estudiantes, sabiendo que solo estamos cumpliendo funciones. Además, ustedes dicen que solamente salen a marchar cuando realmente lo que hacen es hacer un daño, también atentando contra nuestras vidas, que somos seres humanos, también atentando contra la demás población civil que lo único que quiere es ir a trabajar y estudiar y no pueden llegar por los trancones que ustedes forman, y ustedes solamente le echan la culpa al SMAT cuando entre ustedes mismos se violentan, rompen vidrios, rompen tiendas. Y entonces, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde están primando los derechos que la delegación anterior habla y dice que es que mis derechos llegan hasta que el otro los cumple y que deben ser colectivos? Si es colectivo, entonces hay una igualdad para todos, también para la policía, y si no, entonces ¿de qué derecho estamos hablando? Muchas gracias. Gracias. Derecho a réplica. No, delegada. Punto de información, el derecho a réplica no es replicable, primero que todo. Segundo, el derecho a réplica solamente es cuando se menciona directamente a una delegación. Y como no es replicable, querida Mesa, puede seguir con la intervención de mis compañeros. Muchísimas gracias. Delegada. El tiempo para el debate ha terminado, los 7 minutos han terminado. Delegador, la mesa está abierta, hay un punto de moción. Sí, delegada, el ministro de Defensa. Moción para suspender sesión. Sí, delegada, necesito una delegación que se une a la moción. Delegada del representante de la presidencia, ¿votos a favor? ¿En contra? Ok, la moción pasa. Damos por terminada la sesión. Bueno, delegados, este fue un pequeño proceso donde les mostramos los procedimientos en una comisión extraordinaria. Esperamos les haya gustado. Que tengan un lindo día.